El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Levanta tu bandera, el tiempo llegó, se escucha un clamor en esta nación. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Muy buenos días, estamos aquí en el programa Contigo en la Mañana. Le habla la pastora Olga Miranda de Paniagua, de Senda Church en Cataño. Todos los domingos a las 9:30 estamos allí para servirle. Estamos contentos, Dios ha sido bueno. Estamos hoy celebrando una vez más la vida, dándole gracias a Dios por tantas bendiciones, hermano. Tenemos que mirar para el lado. Hay muchas personas que no amanecieron y el Señor te está regalando la vida. Aprovéchala, acércate al Señor. No tienes que ser religioso, simplemente tener una buena relación con Dios, ir a la iglesia, hacer su voluntad y seguir caminando con Él, y Él poco a poco te va a ir dando la guianza. Le damos gracias a nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega por la oportunidad de llegar a sus hogares, porque CTNI y Senda FM está bombardeando los aires 24 horas, 7 días a la semana, hermanos. Tenemos que seguir orando por ellos, seguir pidiéndole al Señor las finanzas, seguir contribuyendo para que este canal siga de pie. Es importante que siga la palabra de Dios corriendo norte, sur, este y oeste de Puerto Rico. Y vamos a ir a la palabra, y tenemos una historia muy, muy interesante de un rey que tenía una amenaza. Y ¿cuántos de nosotros hemos sido amenazados en algún momento de nuestra vida? Y antes de empezar, ¿verdad?, el relato de la historia de este rey que tenía unas amenazas donde él tenía miedo. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día en algún momento podemos sentir miedo por las cosas que están sucediendo en Puerto Rico, las finanzas, la salud? Muchas áreas que están siendo muy jamaqueadas, como digo yo, la seguridad en nuestro pueblo, en las calles, cuando salimos. No salga de su casa sin orar. Pero le quiero decir que en un momento dado de mi vida, yo tuve una gran amenaza de tantas de las que uno puede tener, que me estoy acordando ahora al ir al tema, ¿no? Donde se me dio un aviso donde después de 20 años yo iba a estar desprovista de mi sueldo de trabajo por un cambio en la economía de la corporación, y donde pues hubieron unos despidos de una cantidad de personas, y para sorpresa mía, yo caí ahí, hermano. Yo no sé qué amenazas tú tienes, pero yo te puedo hablar de un Dios que te cuida, que hace provisión para que no te falte nada. Pero vamos a la palabra y vamos a continuar luego con parte de ese testimonio. Y dice la palabra de Dios, aquellos que tienen la Biblia en la mano, acompáñenme con su taza de café o de té. Oye, un pedazo de pan con mantequilla y la bolita de queso, que no falte. Y estamos aquí en Segunda de Crónicas 20. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y los amonitas y algunos neonitas le declararon la guerra a Josafat. Y yo te pregunto, ¿quién te está declarando la guerra a ti? Hay muchas clases de guerra, hay muchas clases de amenaza. Llegaron mensajeros e informaron al rey Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti, desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Asesón, y este era otro nombre para Ek-Gadid. Estos nombres son rarísimos, hermanos, pero son los lugares, ¿verdad?, de esa tierra. Ayer estaba viendo programa de David. Oye, no se lo pierdan, hermano. Eso está tremendo. Tú puedes ver ahí en parte de la historia, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que no son bíblicas, pero la mayoría sí lo son. ¿Por qué David escribía los salmos que escribía referente a sus enemigos?
lo perseguido que fue ese hombre, lo que le costó ser la voluntad de Dios, según Samuel lo declaró, que era lo ungido, ¿verdad? Y yo me imagino, leyendo esto, Josafat temiendo de ese gran ejército. Dice, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos los de Judá que ayunaran. Hermano, cuando tú estás pasando por un problema serio, por una situación que tú dices, yo tengo una tentación que no logro dominar esto, yo tengo una amenaza de algo en los tribunales, no sé a quién le hablo, alguna situación de herencia, alguna situación que está creando algo difícil para yo lograrlo. Mire, usted tiene que ayunar. El ayuno rompe con muchas cosas y es una herramienta que Dios nos dio para lograr vencer ciertas cosas. Yo le exhorto a que si usted está pasando por un problema que usted dice, Señor, yo he tratado de cambiar, yo he tratado de ser mejor persona, como me han dicho muchas personas que han tratado, ¿verdad? En este viaje que di a las Bahamas, pude llevar a salvación a un muchacho que estaba descontrolado porque tenía los papeles del divorcio en su casa cuando regresara. Y era americano. Y pude llevarlo a salvación. Lloró tanto y tanto. Y yo lloré con él porque podía sentir el dolor de ese hombre. Y Dios llegó allí, a un crucero donde yo no sabía que iba a ir y me iba a encontrar con ese joven. Y lo llevamos a salvación y me dio una satisfacción muy grande poder saber que él, a pesar de las amenazas de un divorcio, a pesar de las amenazas de que sus emociones estaban muy descontroladas, encontró un poco de paz en ese crucero. Que él fue, porque eso era algo de negocio, pero no sabía que se iba a encontrar con una pastora, porque no sabía que yo era pastora, que lo iba a llevar a salvación y que regresaba a su lugar de amenaza, pero con esperanza y con fe de que no importara los papeles del divorcio que estaban en la mesa esperándolo, Dios podía hacer un milagro. Y cuando esa mujer viera a ese hombre que dijera, mira, yo recibí a Dios en mi corazón, a Jesús como mi Salvador, vamos a darnos una oportunidad, vamos a orar por nuestro matrimonio. Y Dios puede terminar esa obra que empezó en él, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Y él decía llorando, yo puedo ser un buen padre. Y él encontró el mejor padre en un crucero, en una actividad de negocio. Él tenía amenazas de destrucción de su familia, amenazas como el rey Josafat, y tenía miedo. Su mirada era una mirada de miedo, su mirada era una mirada de confusión. Yo me traje ese hombre en mi corazón y oramos para que Dios siga haciendo la obra en él y se salve ese matrimonio, esa familia. Yo no sé qué amenazas tú tienes en el día de hoy. Yo te puedo hablar de un Dios que salva, a un Dios que restaura, a un Dios que donde no hay nada puede hacer algo nuevo. Donde tú dices, yo no creo en nada, soy ateo, no creo en un Dios. Yo te puedo hablar de que hay un Dios en los cielos que puede hacer un cambio en tu vida. Como el rey Josafat le pidió guianza, pídele guianza al Señor en el día de hoy. Y como él dijo, vamos a todo el mundo ayuna para que tú veas cómo se pudre el yugo de esclavitud en tu vida. Aleluya. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo, oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. ¿Tú te crees que tú estás solo? El Dios tuyo es un Dios poderoso. Todas las rodillas se doblarán delante de Él. Es hermoso nuestro Dios, es poderoso nuestro Dios. Dice, oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo de Israel? ¿Acaso no le diste esta tierra
para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham. Tu pueblo estableció aquí, construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, oye, vienen días de calamidad. Hay días difíciles, hay momentos difíciles en la familia, en el matrimonio, en los negocios. Hay días donde el día no está tan bonito, pero mira, acuérdale lo que dice aquí. Cuando enfrentamos cualquier calamidad, ya sea guerra, plaga, hambre, podemos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar, clama a mí, yo te responderé, te dice el Señor. Clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Viene el día tal vez malo, viene el día difícil, viene el día donde las amenazas no se oyen bien, donde viene tal vez el miedo a tu vida, pero haz como Josafat. Haz ayuno, haz oración, recuérdate, clama a Él y Él te responderá. Oye, Dios está aquí, hermano, yo siento la presencia de Dios. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitas que nuestros antepasados invadieran estas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que les rodearon y los destruyeron. Mira cómo nos pagas ahora, porque ha venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, no los vas a detener. Tú le dices al Señor, Señor, tú no vas a detener esta destrucción de mi matrimonio. Tú no vas a detener este problema de finanzas que estamos pasando. Oye, tú no vas a detener la destrucción de mi hijo, mi hija. Somos impotentes ante este ejército poderoso. Oye, reconoce que eres impotente ante las amenazas. Reconoce que tú solo no lo vas a poder lograr. Reconoce que necesitas la ayuda de Dios en este momento. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. ¿Dónde vas a buscar la ayuda? En el Señor. Clama a mí, yo te responderé. Reconoce y humíllate delante de Él. Y tú vas a ver la obra que Dios va a hacer. No importa las amenazas de diagnóstico de enfermedad, de escasez, de miseria, de un divorcio, de un hijo que está en la calle. Reconócelo y Él hará. Él hará como hizo con el rey Josafat. Vamos a una pausa y vamos a regresar enseguida contigo en la mañana. Hoy yo camino pero lo hago sin sentido. Lo tengo todo pero existe ese vacío. Hoy sigo vivo pero sé que me hace falta algo en mi vida para que mi alma sea salva. Veo tanta gente que te aclama y son tan feliz. Y es que yo siento que ya es hora de entregarme a ti. Y lo más que me alegra que tú estás aquí. Si te llamo yo te siento y me haces sonreír. Hoy me arrodillo ante ti, te doy las gracias porque siempre estás aquí. Me arrodillo ante ti porque sé que eres tú la razón de mi vivir. Me arrodillo ante ti, te doy las gracias porque siempre eres por mí. Porque tú eres la luz de mi existir. Yo soy tu Dios y siempre te he amado, y tus errores hace mucho perdonar. Estoy contigo cuando tú te debilitas. Sé que tu corazón a mí me necesita. Sueño con verte con la gente que hago feliz. Deseo que decidas ya estar junto a mí. Estoy contento porque sabes que estoy ahí, que cuando clamas te respondo y te hago sonreír. Me arrodillo ante ti, te doy las gracias porque siempre estás aquí. Estoy ahí. Me arrodillo ante ti porque sé que eres tú la
Eso lo sé y estoy claro, pero sé que te he fallado. Yo soy un pecador, lleno de dolor. Perdóname, por favor. Soy tu perdonador, tu salvador, y para ti tengo amor. Y te doy las gracias porque siempre estás aquí. Estoy ahí. Porque sé que eres tú la razón de mi vivir. Yo nunca te dejaré. Y te doy las gracias porque siempre eres por mí. Porque tú eres la luz de mi existir. Y te doy las gracias porque siempre estás aquí. Continuamos con el relato del capítulo 2 de Crónicas, 20, donde habla de este rey Josafat que tenía miedo de unas amenazas de un ejército poderoso, que pidió ayuno y oración a su pueblo, oye, que reconoció que ellos tenían las de perder. Muchas veces tenemos la de perder en nuestra vida. Decimos, oye, yo tal vez como que no, como que fracaso. Me doy 20 veces contra la pared muchas veces, pero sabes que Dios está ahí. Dios está ahí. Y dice, no lo vas a detener, ellos pidiéndole auxilio al Señor. Somos impotentes. Tú tienes que reconocer que hay momentos, ni tu sabiduría, ni tu inteligencia, ni tu profesión, ni todos los diplomas que tienes en la pared te pueden ayudar. Óyeme, no seas sabio en tu propia prudencia. Hay momentos en que hay que humillarse. Hay que reconocer que necesitamos de una ayuda superior a la nuestra, que necesitamos al gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él dice, si mi pueblo se humillase, tenemos que humillarnos, tenemos que ser humildes y decirle, Señor, esta situación que yo tengo, este diagnóstico, esta amenaza de muerte, esta amenaza de perder mi trabajo, como me pasó a mí, que empecé a relatarle cómo me llegó ese día triste, ese día difícil, donde me dijeron, Olga, entra a esa oficina y te vamos a dar una carta y tienes que firmarla. Y esa carta decía que agradecían los tantos años que había trabajado, pero que lamentablemente llegó el día de mi último día en la corporación. En ese momento yo pude llorar, yo pude enojarme, yo pude decir, Dios, ¿dónde tú estás? Estoy perdiendo mi finanza. Pero ¿sabes qué? Le dije al de recursos humanos, hay momentos en que tú tienes que acordarte de la palabra. Y le dije, mirándolo a los ojos, dame un segundo que te tengo algo que decir. La palabra de Dios dice, y mi vida está cimentada sobre esa palabra de promesas, de protección, de cuidado, que Él no deja a sus hijos desamparados, ni su simiente que mendigue pan. Y el de recursos humanos bajó la cabeza y dijo, Olga, hoy es un día difícil para nosotros. Yo le dije, sí, es difícil para todos. Pero te tengo otra, que todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. Hermano, heme aquí, han pasado más de 10 años, no me acuerdo ya del tiempo. Y en mi mesa no ha faltado el pan. No he carecido de nada. Dios ha cumplido sus promesas de protección. Dios quitó ese temor de que faltara algo en mi casa. Dios quitó esa amenaza de que ese hombre me estaba diciendo que hasta aquí llegaba mi finanza de mi trabajo. Tú no temas ante las amenazas del mundo, de que va a haber escasez, que va a haber... Dios te va a cuidar. De que tal vez perdiste el trabajo, viene uno mejor. Empieza a declarar la palabra. Tus promesas se cumplen. Tendré un trabajo mejor. Tendré mejores finanzas. Tú me vas a abrir una puerta que yo no conozco, pero yo sé que tú eres un Dios que provee. Jehová Jireh. Oye, el temor se tiene que ir de tu vida. El temor se tiene que ir. La amenaza se tiene que ir. Tienes que hacer como él, como Josafat el rey, como este pueblo que ayunó. Y mira que decían,
Somos impotentes. Reconocer, mira, no puedo, tal vez no tengo ahora las herramientas, los recursos para echar para adelante, pero el Señor te dice, humíllate, pídeme perdón, reconóceme y tú vas a ver lo que yo voy a hacer con tu vida. No sabemos qué hacer. Hay momentos, mi hermano, que tú no sabes qué hacer, que estás confundido, aturdido, atemorizado. No sabe ni para dónde coger. Ese hombre que conocí en el crucero estaba aturdido, estaba confundido. Lo único que hacía era llorar, desesperado, con temor de cuando llegara a su casa ese divorcio se llevara a cabo, perder su familia. Y yo veía cómo él decía, yo puedo ser un buen papá. Él reconocía que él podía mejorar. Para mí que tenía un poco de problemas con el alcohol, fue lo que pude observar. No te hundas en el alcohol, no te hundas en las drogas, no te hundas en los placeres del mundo, donde hay confusión, hay derrota, hay fracaso. El mundo loco dice, ay, qué chévere, lo vamos a pasar bien. ¿Sabes qué? Después de la borrachera viene la depresión, porque eso es un depresivo, el alcohol. Te da un up en el momento, estás contento, pero cuando llegas a tu casa hay soledad, hay tristeza, hay frustración, hay muchas emociones encontradas. Pero mira, reconoce que eres impotente ante la situación. Busca la ayuda del Señor. Dice, mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Hazael, el hijo de Zacarías, hijo de Banaín, hijo de Jehiel, hijo de Manatías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen, rey Josafat. Entonces dice el Señor, no tengas miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es sino de Dios. Esa batalla que tú tienes, si tú estás con el Señor y tú lo reconoces como tu Salvador, esa batalla no es tuya. Esa batalla la pelea el Señor por ti. Hay momentos donde el Señor te deja a un lado y Él va al frente de tu batalla. Él va al frente de tu problema. Él va al frente de esa amenaza. ¿Y sabes qué? Como veía yo en lo de David, el programa de David, como se confundían los que querían atacar a David, como el Espíritu de Dios los confundía y los atormentaba de una manera que no lo podían atacar. Eran ejércitos, hermanos, contra un hombre chiquito, flaco, que tú lo miras y tú dices, así mismo lo describe, que era así. No aparentaba ser un guerrero, no aparentaba tener ningún poder. Pero como él le dijo al gigante, yo no voy contra ti con espada ni jabalí, yo voy en el nombre del Señor. Tú tienes que decir que yo voy en el nombre del Señor contra ese problema, contra esa amenaza. Oye, contra esa situación, no es en tu nombre, no es en el nombre del Señor. Y le cortó la cabeza a Goliat, hermano. Oye, eran gigantes grandes. En las películas está eso bien puesto allí. Y no era uno, eran 5 piedras, quiere decir que eran 5 gigantes. Hermano, y el más poderoso allí era Goliat, que se reía y se burlaba del pueblo de Israel. ¿Se han burlado de ti? ¿Se han burlado de ti? Ay, este cristianito. Pues mira, este cristianito tiene un Dios que pelea la batalla por ti. Pelea la amenaza, pelea este momento difícil en tu vida. El Señor te está diciendo, tú no estás solo, no tengas miedo. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Dice, mañana marchen contra ellos. Lo encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Mira esto. O sea, tú no tienes que sacar ninguna espada. Tú no tienes que hacer nada. Mira, tomen sus posiciones. Luego quédense quietos. El Señor te está diciendo, estad quieto y conocer que yo soy Jehová. En momentos difíciles de mi vida, el Señor me decía, Olga, estate quieta. Oye, hermano, yo soy hyper, no se nota, ¿verdad? Y para decirme a mí que me esté quieta es un poquito difícil. Pero cuando el Señor me dice, estate quieta, yo me tranquilizo. Porque yo sé que es un poder supremo que está por encima de mí, que está por encima de las circunstancias, que está por encima de las amenazas del mundo.
Tomen sus posiciones, te dice el Señor. Toma tu posición. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Mientras tú ves esa victoria, adora al Señor. Mientras tú estás en el proceso, adora al Señor. Empieza a darle gracias. Gracias por el nuevo trabajo. Gracias porque el divorcio no va. Gracias porque tú restauras mi familia. Gracias porque mi hijo que está perdido viene a los pies de Cristo. Empieza a adorar al Señor en ese proceso de que la victoria viene de camino. La victoria viene de camino. Después los levitas y de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Y nos fuimos. Se acabó el programa. Me dice Kevin que me quedan 2 minutos. Kevin, Dios te está hablando hoy. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino del rey Josafat, se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén. Crean en el Señor, su Dios, y podrán permanecer firmes. ¿Tú quieres firmeza? Camina con el Señor. ¿Tú quieres tener estamina? ¿Tú quieres estar firme? El Señor te puede dar eso. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Créele a esta palabra. El mejor profeta es esta palabra. El Señor una y otra vez le enseñaba a los reyes, al pueblo, que no dependían de su fuerza, que no dependían de sus estrategias, de su logística de pelea, de guerra, sino que dependían del que va delante de ellos como poderoso gigante. Hoy yo les exhorto a que busquen del Señor, que vayan a la casa del Señor y que se agarren de esta palabra y que todas las amenazas quedan canceladas, porque el que va delante de ti es el gran yo soy. El gran yo soy es el que camina contigo. No temas, te dice el Señor. El Señor te está recordando que no estás solo ni sola en tu amenaza, en tu situación, en tu problema. Pero acuérdate, humíllate y reconoce que necesitas al Dios de los cielos para que pelee la batalla contigo. Que Dios les bendiga. Les esperamos los martes y los jueves a las 8 y los domingos a las 9. Aquí estamos contigo en la mañana. Muchas bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.